La sostenibilidad en la construcción es fundamental para enfrentar los retos ambientales, sociales y económicos que vivimos hoy. El Reglamento de Edificación Sostenible busca transformar la manera en que diseñamos, construimos y gestionamos los edificios en Panamá, promoviendo eficiencia energética, reducción de impactos ambientales y bienestar para las personas. Este foro es una oportunidad para conocer cómo el RES puede ser una herramienta clave en la transición hacia una economía verde y resiliente. Hoy nos acompañan profesionales de gran trayectoria, el ingeniero Julio Robi, la arquitecta Carla López, la ingeniera Marta Bernal y el arquitecto Carlos Alfredo Arias, que está conectado de forma virtual. Para iniciar con nuestro primer bloque, antecedentes y marco jurídico, quiero presentar a nuestra primera panelista, quien nos ayudará a comprender el origen y la evolución del marco jurídico que sustenta el Reglamento de Edificación Sostenible. El objetivo de este segmento es que todos entendamos cómo se ha construido el camino legal y técnico que hoy nos permite hablar de edificaciones sostenibles en el país. Permítanme presentarle a la ingeniera Raquel Bernal, directora ejecutiva de la Asociación Nacional Panameña de Generadores Eléctricos, ANPAC, un gremio que representa más del 80% de la capacidad eléctrica instalada en el país y promueve el desarrollo sostenible del sector energético. Marta cuenta con más de 20 años de experiencia liderando proyectos estratégicos en energía, tanto en instituciones públicas como privadas. Es ingeniera eléctrica y electrónica con formación avanzada en gestión de alta gerencia y eficiencia energética, y ha colaborado internacionalmente en temas de regulación y sostenibilidad. Actualmente es miembro activo del Comité Consultivo Permanente del Reglamento de Edificación Sostenible de Panamá, aportando su liderazgo y visión integral para impulsar políticas que equilibran eficiencia, sostenibilidad y seguridad en el sector energético nacional. Hola Marta, cuéntanos cómo ha sido este camino. Gracias María por la introducción y a todos los colegas aquí presentes. De verdad, todos muy apasionados por el tema de construcción sostenible, que es el que nos llama hoy. Y pues eh, para mí es un honor estar con ustedes aquí el día de hoy y contarles esto un poco sobre cómo ha sido todo este proceso, cómo hemos llegado a donde estamos en el país en materia de construcción sostenible. Así es que, y también, bueno, quisiera partir eh, compartiéndole algo que llevo muy en el ADN y es que también todos nosotros como ciudadanos tenemos un compromiso importante y es cómo hacemos ese uso racional y eficiente de la energía. Un tema es la oferta, que es en lo que me desenvuelvo hoy día, esa oferta, esa generación que se necesita para que todos tengamos acceso a la energía eléctrica, pero también el comportamiento que tengamos cada uno de nosotros en cómo consumimos esa energía es fundamental. Y allí entran diferentes actores, tanto profesionales, sociedad civil, gremios y demás, que entre todos podemos trabajar para llevar a cabo e implementar este tipo de iniciativas que en realidad son un ganar-ganar para todos, ¿no? Así es que, sin más, quiero compartirles la presentación que les traigo el día de hoy, específicamente para hablarles sobre cómo ha evolucionado todo el tema de la normativa, en qué se basa, cuál es la raíz principal, de dónde nace. Contarles que en Panamá en el año 2012 se aprobó la Ley de Uso Racional y Eficiente de la Energía, Ley 69, y esta ley dicta el marco legal para implementar todas las directrices y medidas que se deben llevar adelante para que, pues, en realidad en el país se haga un uso racional y eficiente de la energía. Y de allí, pues, se derivan en su reglamentación, y si hablamos específicamente del tema del reglamento de edificación sostenible, lineamientos específicos para el tema de indicadores en consumo por metro cuadrado de energía eléctrica por edificaciones, o sea, cómo se podía llevar eso adelante, ¿no? Y entonces ahí yo les profundizo ahora más adelante en algunas diapositivas adicionales que les traigo con mayor detalle, pero para ir siguiendo la cronología, comentarles que posterior a todo esto, a la aprobación de la ley URE y la reglamentación de la misma en el año 2013, se trabaja en la conformación de un comité gestor de índices de eficiencia energética. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque siempre nos preguntamos, ¿y en las edificaciones
hay lineamientos o mandatos en materia reglamentaria de que los equipos que se utilicen sean eficientes. Bueno, no específicamente, quizás solo una medida activa, ¿no? Sí lo contempla las normativas de construcción sostenible en el país, pero todos los demás equipos están normados y nacen de este comité en cuanto a índices de eficiencia energética, que son los que dicen cuáles son estos indicadores mínimos que vamos a permitir en cuanto a equipos para prohibir su entrada, digamos, en el país a aquellos que estén por debajo de estos índices, ¿no? Entonces, esto se da en el año 2014. Posteriormente a eso se hacen estos desarrollos y estudios para determinar la línea base de las edificaciones por sector y priorizar cuáles iban a ser esas medidas costo efectivas. Siempre se preguntan, ¿y cómo esas medidas del reglamento y por qué? Y es porque se hicieron estudios y análisis que dijeron el comportamiento de las edificaciones por tipo, llámese hospitales, escuelas y demás infraestructuras, están en un nivel de consumo X, ¿no? Por metro cuadrado y debemos apostar con X, Y, Z medidas que se corrieron, que son las más costo efectivas, para poder promoverlas, ¿no? Entonces, de allí nace todo digamos, este cúmulo de medidas y recomendaciones que posteriormente se plasman en el reglamento, donde vamos a profundizar un poquito más adelante y mis compañeros también. Posteriormente a esto, se aprueba la resolución que, digamos, adopta la guía de construcción sostenible, que fue el primer instrumento, digamos, que se trabaja en el país, donde se plasman y se indica la ruta de qué medidas se deberían considerar, ¿no? Y qué deberían hacer los municipios y todo esto. Entonces, una vez se aprobó esta normativa en el año 2016, se dijo, ¿y cómo vamos a poder avanzar en su implementación? Entonces todo estaba como, existía la guía, pero no había como digamos, esa claridad de cómo implementar la misma, aun a pesar de que decía que era un instrumento que se debía, digamos, cumplir de manera obligatoria y que los municipios tenían, digamos, algunas labores que hacer para poder llevar esto a realidad. Entonces, a raíz de todo esto digamos, esa pausa que hubo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Entonces se hicieron estos diferentes análisis y se dijo, bueno, vamos a buscar la forma, vamos a hablar con los diferentes actores, llámese Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, Sociedad Panameña de Ingenieros Eléctricos, Cámara Panameña de la Construcción, bomberos, academia, por supuesto, Secretaría Nacional de Energía, los desarrolladores y promotores de vivienda. Y todos esos actores fueron entrevistados para ver de qué forma se podía diseñar alguna herramienta que pudiera ayudar a implementar esta guía de construcción sostenible. Entonces, sobre todo estas conversaciones que se dieron y demás, se dijo, bueno, tenemos que trabajar en un método de implementación de la guía, un poquito para poder guiar a todos los, digamos, municipios y profesionales a poder seguir lineamientos específicos y claves para poder implementar este instrumento. Posteriormente a ese desarrollo, entonces se empezó digamos, a trabajar ya más unificadamente con la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. Y pues aquí tenemos entre nosotros varios de los profesionales y pues el ingeniero Roby, la arquitecta Carla, María y también el ingeniero Arias que nos acompaña hoy, estuvieron apoyando bueno, cómo se hace esto desde la Junta Técnica, que es la entidad que tiene esa competencia de emitir reglamentos en materia de construcción sostenible. Entonces, una vez aprobado ese método de implementación, entonces con la Junta Técnica y todo el liderazgo de ellos se dice, bueno, vamos a revisar los instrumentos que se tienen, tanto la guía de construcción sostenible como el método de implementación, ambos aprobados por resolución de la Secretaría Nacional de Energía, y se dice,
vamos a trabajar en un reglamento. Entonces se desarrolla todo este documento que pues muchos de ustedes, el público conoce, acá lo conocen muy bien, y esto se desarrolla el primer reglamento y se aprueba por resolución de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura en el año 2019, en el mes de junio, y se dice, bueno, este instrumento, este reglamento adopta tanto la guía de construcción sostenible como su método de implementación. Entonces, luego se continúan con las acciones. Todo esto acompañó a un proceso de formación para, le llamamos formador de formadores, ¿no? Donde se capacitaron 47 profesionales, trabajo desarrollado por la Secretaría Nacional de Energía con el propósito de que el uso de este reglamento y su implementación y el uso de las herramientas que se habían diseñado pudiera multiplicarse el conocimiento y que pues fuera conocido a nivel nacional, ¿no? Entonces, posterior a eso, se continúa con las sensibilizaciones, se hicieron algunas sensibilizaciones a los municipios a través de la Asociación de Municipios de Panamá, y en fin, fue un proceso desde el año 2019 y inclusive cortesías de sala con diferentes gremios para dar a conocer el estatus del reglamento. Y bueno, esto es una cuestión que ha sido continua en el tiempo, así es que allí les dejo hasta ahí ese tema. Y posteriormente, porque esto ha continuado desde aquel entonces, se ha seguido formando, los formadores de formadores han seguido capacitando, se ha seguido hablando con las autoridades y todo lo demás. Entonces, posterior a eso, en el año 21 se publican guías de eficiencia energética para las instituciones públicas, que se acojan medidas y demás en materia de eficiencia energética, construcción sostenible y todo lo demás. Y pues estas guías se aprueban por resolución también de la Secretaría Nacional de Energía. En el 22 se inicia el proceso de modernización de la herramienta del Reglamento de Edificación Sostenible, porque inicialmente es una herramienta Excel, y luego pues se desarrolla una aplicación para hacerlo mucho más amigable, ¿no? Entonces, eso se inicia en el año 22 y se han ido actualizando inclusive con las nuevas directrices del reglamento que fue actualizado en el año 23. Por ahí siempre se pregunta, que el reglamento del 23, que es un reglamento, no, el 23 se actualizó el reglamento que había sido aprobado en el año 23. Entonces, aquí les comento un poquito del detalle que quería contarles sobre en qué artículos específicos se habla de en materia de construcción sostenible en la ley URE, perdón, que les citaba al inicio de la intervención. Y es que en sus artículos del 20 al 23 habla que en cuanto a equipo corresponde al fabricante importador demostrar a la autoridad de aduanas que sus equipos están de conformidad con el reglamento técnico establecido. En el capítulo 4 se ordena la creación del Comité de Índices de Eficiencia Energética, que además de normar equipos, también tiene la indicación de normar lo que son materiales, por ejemplo, que eso es algo que todavía no se ha hecho. Y pues que por supuesto, pues todos estos, tanto equipos y materiales, máquinas y demás, que utilizan energía para su funcionamiento, ¿no? Y que pues persiguiendo siempre que sean más eficientes y amigables con el medio. Y específicamente en su artículo 23 se dice que de la ley URE, se dice que todas las edificaciones unifamiliares, industriales, comerciales y gubernamentales están obligadas a cumplir con las normas y reglamentos técnicos de uso racional y eficiente de la energía que establezca la Dirección de Normas y Tecnología Industrial del Ministerio de Comercio e Industria, así como también todo lo que tiene que ver con los índices mínimos de eficiencia energética. Y yo hago esta mezcla de índices mínimos de eficiencia energética y construcción sostenible porque ambos se complementan, ¿no? Porque siempre se pregunta, ¿y los equipos que se utilizan dentro de las edificaciones qué? Y es que hay una iniciativa que es paralela que contribuye a lo que es
la construcción sostenible, el diseño y demás, que es lo que esto establece el reglamento. En su reglamentación, ¿no?, de la ley URE, que vale la pena resaltar, la ley URE está reglamentada. Siempre por ahí se dice, es que es una ley que nunca se reglamentó. La ley URE se reglamentó, inmediatamente se aprobó en el 2012, pasaron unos meses y en el 2013 se reglamentó. Entonces, en sus artículos 15 y 17 se habla específicamente que los municipios deberán modificar sus acuerdos municipales de forma que los diseños presentados para su aprobación incluyan consideraciones de uso racional y eficiente de la energía. Y la Secretaría de Energía establecerá cuáles son esas reglamentaciones técnicas, normas, medidas de uso racional y eficiente de la energía que deben ser incorporados para actualizar los acuerdos municipales. Y en su artículo 17 se habla que la autoridad de aduanas deberá verificar y fiscalizar que los equipos materiales que ingresen al territorio de la República de Panamá porten etiquetas siempre y cuando los mismos se encuentren en el listado de bienes etiquetados, ¿no? Esto todo es lo que, digamos, la columna vertebral de todo lo que se derivó después esto, en el tema de lo que tenemos hoy día, que es un reglamento de edificación. Entonces, es importante resaltar que todos los reglamentos que emita la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura tienen carácter de obligatoriedad. La ley 226 de 8 de junio de 2021, que regula las normas de diseño y de edificaciones, lo establece claramente, y adicionalmente su decreto ejecutivo que reglamenta pues, dicha ley, decreto 142 de 9 de julio del 2020. Entonces, un poquito conversarles de lo que, y me avisan cómo vamos de tiempo, porque yo, bueno, pues es denso la presentación, pero tenemos para dos hacer minutitos. 2 minutos, tenemos esto en materia de edificación sostenible, diferentes instrumentos. El primer instrumento es el reglamento de aire acondicionado y ventilación, que muchos a veces olvidan. En el año 2010 fue aprobado. Luego se cuenta con la guía de construcción sostenible que les mencioné, que se aprobó en el 16. Luego el método de implementación de la guía, que se aprobó en el 18. Luego el propio reglamento de edificación sostenible, que se aprobó en el 19. Y su actualización en el año 23. Y luego, pues, la emisión formal por la Junta Técnica de los formadores, que están también por resolución de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, e igualmente la resolución que crea el Comité Consultivo de la Junta Técnica en materia de construcción sostenible, pues los custodios de este reglamento, y que pues, es una resolución que se actualiza en el tiempo, ¿no? La última actualización data del año 26. Es importante resaltar que cuando uno, digamos, implementa este tipo de normativas en el país, está garantizando un uso racional y eficiente de la energía de forma general, ¿no? En el país son políticas que abarcan desde arriba, y hay, digamos, estudios internacionales que dicen que más del 35% de la energía final en el mundo es consumida en edificios. Por eso es la importancia de emitir este tipo de políticas e implementarlas. Entonces, la envolvente de los edificios, tanto en la definición de su forma como en los materiales a utilizar, se convierte en la parte más crítica cuando se trata de hacer edificios energéticamente eficientes. Y en la etapa de diseño es la que define el 80% del desempeño del edificio. ¿Sí? Así es que esto es importante decirles todo esto por la importancia que amerita pues, la implementación de este tipo de normativas y todo el esfuerzo que se ha hecho desde el año 2012 para llegar a lo que tenemos hoy día. O sea, no es el reglamento de edificación sostenible, que es lo que nos ampara hoy día, no es un instrumento que nació de la nada, es un instrumento que viene, digamos, desarrollándose poco a poco y que se deriva de varios esfuerzos e iniciativas que todas van, digamos, sinérgicamente hablando, todas llevan un pasito importante para poder llegar a lo que tenemos hoy día.
Y esto, como lo que se cuida es la envolvente de los edificios, porque en Panamá el mayor uso final de la energía eléctrica está en el aire acondicionado. Y eso es visible en estas curvas de demanda que les traigo. Usualmente el sector comercio, servicios, oficinas y demás que operan de lunes a viernes es cuando se dan los picos de demanda. Y cuando vamos a los sábados y los domingos el comportamiento es totalmente distinto porque la gente está en residencia. Y el consumo en aire acondicionado en residencia todavía no es 100%, o sea que, pero va en aumento y aquí es importante hacer esa salvedad. El cambio climático, sabemos que vamos a manejar temperaturas más altas y que ya lo estamos sintiendo, y en la medida que el poder adquisitivo va aumentando en los ciudadanos, lo primero que se hace es adquirir un equipo de aire acondicionado. Y si esas viviendas, esos edificios no han sido construidos considerando medidas de eficiencia energética, el uso final de la energía o el consumo final va a ser elevado. Porque son, vamos a decir, hornos que para poder sacar ese calor, o sea, si el edificio no ha considerado medidas, es imposible. Entonces, aquí hacemos ese llamado y yo dejo la presentación No, hasta acá. muchísimas gracias, Marta. Aquí yo creo que queda claro que tenemos un panel realmente muy nutrido con expertos en la materia. Marta tiene 20 años de experiencia y ha estado trabajando en esta línea desde la creación o la emisión de la ley URE. Solo allí nada más por hacerte una sola preguntita, ¿qué ha sido lo más difícil al momento de desarrollar los obstáculos, ¿no? Para llegar a hoy, al día de hoy, a tener un reglamento emitido? Sí. Aquí, bueno, resaltar que lo importante para llegar a lo que se tiene hoy día, y siempre pues lo dejo digamos, como una recomendación, es que hay que consultar a todos los actores, hay que pues sentar a todos en la mesa, que puedan contribuir, que puedan apropiarse de las normativas también que se están, digamos, desarrollando, porque al final lo que sucede es, y tiene que ser muy, digamos, hay que ser muy perseverante y tratar de atraer a todos los actores y que de verdad se sumen y crean, porque al final, como los años, o sea, van pasando los años, las personas van cambiando también, y quizás no hay esa continuidad, se pierde un poco el tema y no se implementa. Entonces, lo más complicado aquí hasta el momento ha sido la implementación de las normativas. Hay normativas que se han implementado muy bien, por ejemplo, el tema de las normas para equipos consumidores de energía eléctrica ha sido fácil su implementación. Existe un sistema de evaluación de la conformidad que lo asegura que los equipos que entren cumplan con los estándares. Sin embargo, en materia del reglamento per se ha sido muy complicado la implementación del mismo, y un poco por todos los actores que tienen que participar, y porque las administraciones cambian, y entonces hay como que mantener esa constancia, ¿no? Yo resalto mucho digamos, eh, el que exista un comité que vele por la implementación del reglamento, porque es lo que lo ha mantenido vivo. Si no, ya se hubiera perdido todo el esfuerzo. Pero bueno, hay esperanza porque sí tenemos ejemplos de prácticas que sí se han logrado implementar de forma satisfactoria y pues bueno, nosotros seguimos trabajando y empujando esta materia, ¿no? Nada más pues sí nos toca resaltar que ha sido un camino largo el que se ha recorrido. También hay que mencionar que como país tenemos compromisos internacionales que creo que allí tal vez no los comentamos un poquito, pero somos signatarios de compromisos internacionales que cumplir y sí, okay, ahora los hablaremos un poquito, pero bueno, resaltar y que todos conozcamos, ¿no? Que tenemos leyes nacionales, tenemos reglamentaciones y guías que nos debemos cumplir, que debemos seguir para poder seguir apoyando esta materia, ¿no? Y ha sido un esfuerzo en conjunto de muchos gestores por muchos años, pero Panamá cuenta con un marco jurídico que sí impulsa la construcción sostenible en nuestro país, ¿no? Y es que, bueno, creo que lo que sí nos deja es un llamado a la reflexión sobre cómo
todos estos antecedentes nos deben preparar para entrar al próximo bloque, que va a ser abrir un poquito la mente a qué es el REF, qué es lo que contiene y por qué es urgente implementarlo, ¿no?